La campaña electoral que está comenzando tiene, además de la típica competencia entre partidos y candidatos, varios intentos de reforma constitucional. Y tal vez el más revulsivo de ellos es el que impulsan el PIT-CNT y varias organizaciones sociales para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. La central sindical está movilizándose para juntar al menos 270.000 firmas antes del 27 de abril. Si lo consigue, su enmienda constitucional se plebiscitará junto con las elecciones nacionales del mes de octubre. Esta iniciativa genera varios desafíos en el sistema político. En el oficialismo advierten por los perjuicios económicos que enfrentaría el próximo gobierno si la reforma fuera aprobada. Algo que también plantean algunos sectores del Frente Amplio, porque el principal partido de la oposición está dividido en esta materia y ha dejado en libertad de acción a los grupos y las bases. Pero además, la movida provoca fricciones en la interna del PIT-CNT, ya que los gremios que se opusieron a esta reforma no están participando de manera activa en la recolección de firmas. Entonces, a 2 meses del inicio de esta campaña, hoy vamos a conversar con el sindicato que promovió, el que fue principal impulsor de este texto de reforma. Estamos con Karina Sosa, presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Karina, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuántos años de trabajo tiene en el Banco de Previsión Social usted? Entre idas y venidas unos 15 más o menos. Ajá. ¿Y en qué tipo de dependencias, o sea, en qué tipo de tareas en el banco? Soy del interior del país, lo cual quiere decir que manejo bastantes trámites, no como se hace en Montevideo, que las personas se dedican a una única tarea, sino que tengo un conocimiento un poco más amplio de tanto de prestaciones de pasivos como de activos, como de empresas, todo tipo de tareas. El sindicato, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ¿cuántos afiliados tiene? Alrededor de 2.000. 2.000, pero eso incluye también pasivos. No, 2.500 con los pasivos. Ah, ¿los pasivos forman parte del sindicato? ¿Cómo es esa? Forman parte en el sentido de que mantienen algún beneficio, como puede ser el fondo de ayuda, el fondo social, cuando atravesas una dificultad médica. Y el sindicato, en su característica de solidaridad, mantiene esa prestación para los pasivos y pagan menos cuota, por supuesto, ¿no? ¿Se puede decir que ustedes fueron efectivamente los principales impulsores de esta reforma? En síntesis podría decirse, no se hubiese logrado sin el apoyo de otros sindicatos, pero el origen principal radica en el año 99, cuando ya en el momento que las AFAP son ley, en el año 1996, la ATSS impulsa también un plebiscito para eliminarlas sin tener mayores argumentos sólidos y contundentes como tenemos hoy, pero a sabiendas de que no era la solución para el trabajador, sino que era la privatización del dinero de los trabajadores, ¿no? Bueno, es interesante recordar ese antecedente. Ya habían procurado la eliminación de las AFAP, que es uno de los puntos de este texto. Correcto. De reforma ahora. En aquel momento no tuvieron apoyo en las urnas, no se dio... No, en aquel momento no llegamos a las firmas. Bueno, perdón. O sea, llegamos a las firmas, pero la decantación fue tan grande que no pudimos lograr el número, ¿verdad? Entonces no llegamos a las urnas. Vamos a ubicarnos ahora. Y recordemos, esta enmienda constitucional se impulsa como una reacción a la aprobación ahora, a mediados de este año, de la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que impulsó este gobierno, a la que el PIT-CNT a su vez se opuso. Pero el texto que ustedes promueven no es la derogación de esta ley, sino que es algo más amplio. Deroga o pretende derogar algunos puntos, pero incluye además una serie de cambios de fondo en el sistema, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que sería poco inteligente de nuestra parte ir en contra de una ley que tiene algunas cosas que son positivas. Ajá. Que fueron en consonancia con mejorar algunos niveles de suficiencia y de cobertura. Podría mencionarse allí la jubilación para las personas con síndrome de Down, que es un colectivo muy pequeño, pero en definitiva es un avance. Podría mencionarse allí también los 2 años de hijos nacidos vivos con incapacidad severa, que se distribuye tanto en hombres como en mujeres, padres y madres. Y hay otras cuestiones que se ven como positivas de la reforma. Entonces, ir contra ella no nos pareció prudente, porque lo que está bien queremos que quede,
¿verdad? Lo que sí para nosotros era primordial era demostrar que como movimiento sindical, como movimiento popular y como trabajadores organizados, nosotros no le debemos nada a los partidos políticos y ninguno de ellos en función de la semi-representatividad que tienen de la clase obrera, han logrado resolver el problema de las jubilaciones. Una persona no puede vivir con 17.000 pesos por mes. No puede. Definitivamente no puede. Y los que toman las decisiones de que tienen que vivir con esos 17.000 pesos cobran 400 o 500.000 pesos. Entonces estamos hablando de que deciden los que tienen el poder político o el poder económico sobre los que no tienen ningún tipo de poder, ni siquiera adquisitivo. En ese marco es que nosotros tomamos la decisión de ahondar la militancia del 99 y decir las AFAP no van más, porque el 60% de la gente que se jubila por renta vitalicia cobra menos de 2.000 pesos, ¿verdad? Porque son una ampliación de ganancias para la banca financiera y no es una solución para el trabajador. Si no quisiera que alguien de los que firmaron esta reforma, incluso alguna voz que se ha levantado dentro del Frente Amplio a decir que el Frente Amplio debió votar esta reforma, ¿por qué? Si es tan buena la reforma, Rentas Generales le va a tener que devolver a las cajas paraestatales el 5% que a partir del 1 de diciembre de este año se le empieza a cobrar a todo nuevo trabajador de todas las cajas de todas las ramas. Rentas Generales, que somos tú y yo y toda la población que nos está escuchando, le va a pagar a esas cajas ese 5% que se va a derivar obligatoriamente a la FAP sin que la persona tenga que firmar absolutamente nada. A ver, ya quedó dicho en esta exposición anterior por qué ustedes incluyen dentro de esta enmienda constitucional la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, por qué ustedes se vuelcan a prohibir los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Esa es la disposición, ¿no? Pero, a ver, la papeleta tiene otros componentes. Tiene la eliminación de las AFAP. Establece que las personas tendrán derecho a causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicios continuos o corridos, con lo cual ahí sí se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley de reforma que se votó este año. Y por otra parte se indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. ¿Por qué ustedes conformaron la papeleta, la reforma, con estos elementos? Bueno, por una cuestión muy clara, ¿no? 5 años más de trabajo no puede ser la única variable para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones. 5 años más de trabajo de la gente no puede ser lo que sobreviva un sistema de seguridad social. Había que buscar otros puntos de financiamiento, otras opciones y no se hizo. El movimiento sindical fue muy enfático en ese punto. ATCS tiene un documento que presentó en el Congreso del PIT-CNT, que después se logró laudar, donde marca un montón de opciones que podrían haber llevado a una mejor redistribución de la riqueza sin necesidad de que sea solo el trabajador el que tenga que poner 5 años más de vida al servicio del trabajo. Ese es uno de los puntos. Y el tema de las jubilaciones y pensiones mínimas. Yo no puedo creer que en pleno siglo XXI y en un lugar como Montevideo, ni que hablar del interior, donde la gente trabaja mucho más en negro y tratando de sobrevivir como puede, sigamos hablando de que 21.000 pesos es mucho para un ingreso de un pasivo. Creo que estamos equivocados en el eje de la discusión. Porque sinceramente, cualquiera de los que lo promociona como un desastre, como un cataclismo económico, seguramente esté ganando muchísimo más de 236.000 pesos, que es el precio que tiene la solidaridad en nuestro país. Porque hay que decirlo claro y fuerte, todas esas personas que se expresan en contra de trabajadores pobres, de jubilados pobres, son personas que por encima de los 236.000 pesos pagan 0 pesos de aportes a la seguridad social, desde que se instaló el sistema de mixto, ¿verdad? Del año 96. ¿Por qué dice que esas personas se expresan contra jubilados pobres? Y claramente, porque si están
vaticinando un cataclismo económico porque le vamos a aumentar de 17 a 21 mil pesos a quienes menos ganan. Ustedes tuvieron un programa en pandemia que era muy interesante, que se llamaba La Mesa de los Filósofos o algo así. La Mesa de los Filósofos sigue existiendo. Cada tanto la reunimos acá en Perspectiva. Ahí está. Y había uno de ellos que decía algo muy interesante, que decía: quienes tenían mayor poder económico y mayor poder político siempre estaban por encima de quienes no lo tenían. Y cerraba la frase, y lo anoté porque me llamó mucho la atención. Decía que la mejora económica tenía que estar siempre atada a la mejora del grupo menos aventajado. Porque ese programa específicamente hablaba de liberalismo y justicia social. Bueno, nosotros como PIT-CNT ni somos populistas, ni somos irresponsables, ni proponemos disparates, ni estamos divagando. Cosas que sí escuché decir. Estamos hablando de que las AFAP le pagan a la gente muchísimo menos que el Banco de Previsión Social. Estamos diciendo que los 22 mil millones de dólares que implican un 30 puntos de Producto Bruto Interno que manejan estas empresas están en la banca financiera. Y estamos diciendo que los que ganan menos son los que hace 3 años tienen rebajas en sus jubilaciones y pensiones y pérdida de poder de compra. Eso es lo que estamos diciendo y que nos han arrinconado como movimiento sindical. Esta ley de reforma que se vota, acá nosotros traemos, por ejemplo, el resumen del Fideicomiso de Seguridad Social de la Ley 590, donde dice que uno de los beneficios fiscales, por ejemplo, es exonerar toda obligación tributaria que recaiga sobre su constitución. No estamos innovando en ese sentido en la papeleta. Traemos la Ley 20.209, o sea que es posterior a la 20.130, donde se dieron cuenta que se habían equivocado con los cuarentones. Y Saldain lo dijo perfectamente. Esta ley tiene más problemas de diseño que la ley de la 16.713. Entonces, ¿para qué ponen a trabajar técnicos si después políticamente resuelven diferente y no se va a ver evidenciado el ahorro de déficit que decían que iban a ahorrar? Y además decir que no es un déficit. La seguridad social es un derecho humano, como lo es la salud y como lo es la educación. Y no veo a nadie discutir que hay que pagar menos en salud y en educación. Usted entró a responder algunas de las objeciones que se han estado planteando, algunas de las advertencias que se han estado escuchando y que me gustaría que justamente fuéramos desgranando en los próximos minutos en la entrevista. Vamos a ir a eso enseguida. Pero al pasar señaló allí que los 22 mil millones de dólares de los fondos de ahorro previsional están en el sistema financiero. ¿Dijo al pasar eso? En papeles, en títulos de deuda pública. Sí, esa es una posibilidad. Sí. También están en proyectos de inversión, ¿no? Correcto, sí. No, digo, son las dos cosas, ¿no? Sí, están. El otro día también miré una entrevista del presidente del Banco de Previsión Social, mi patrón sería, que hablaba de que esos 22 mil millones en el 2037 se agotarían pagando jubilaciones con este nuevo sistema si la papeleta tuviera éxito. Ahora, no está contando los 1.400 millones de dólares anuales que se le transfieren a la AFAP que dejarían de transferirse. O sea, se le acaban esos, pero yo hice el cálculo muy sucintamente, muy de manual, y a mí me da que son como 20 mil millones de dólares más. Le propongo que después de esta pausa empecemos entonces a ver justamente esta discusión que está planteada en torno a los puntos de la papeleta que ustedes promueven. Seguimos en entrevista esta mañana con Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el gremio que tomó la iniciativa con esta reforma constitucional que ahora tomó el PIT-CNT y también otras organizaciones sociales, esa para la cual se están recolectando firmas. Vamos al debate que se ha planteado en torno a esta reforma, a esta enmienda. Veamos algunos de los cuestionamientos que se le han formulado desde el gobierno, pero también desde sectores del Frente Amplio y PIT-CNT que se oponen. Uno de ellos, el impacto fiscal. Usted algo ya respondió, usted ya contestó en esta materia, el impacto fiscal que provocaría esta reforma. Ustedes proponen eliminar los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, las AFAP, y volver al régimen de solidaridad intergeneracional que existía antes de la reforma de 1996. Además, dicen, las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicios continuos o corridos, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley de reforma votada este año. A partir de estos puntos, un estudio del Observatorio de Seguridad Social del CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, estimó que, de aprobarse esta reforma,
habría un aumento del gasto en jubilaciones, de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años. Y eso, hace notar Zimbe, bloquearía el espacio fiscal para invertir en otras áreas prioritarias como primera infancia, educación, sistema de cuidados. ¿Qué responden ustedes? Bueno, en principio decir que nosotros no volveríamos a la ley 16713 porque la papeleta está bien clara. Nosotros tenemos 3 puntos que queremos que se respeten y de allí en más los legisladores tendrán que trabajar en la materia para lograr una reforma integral con esos 3 puntos contenidos. O sea, lo que resultará del tratamiento legislativo. No va a ser el PIT-CNT, no va a ser Karina, no va a ser la TCS quien va a resolver qué sistema de seguridad social va a quedar. Lo que sí queremos que dejar bien claro es que la privatización del dinero de los trabajadores no es una vía real de solución del ingreso del más desvalido. Pero sí sirve para aquel que gana más, porque como dije, hasta 236.000 pesos paga y de allí en adelante el 15% va todo a su bolsillo. Y tenemos 27.000 uruguayos y uruguayas en esa situación. Pero ustedes admiten ese impacto, el gasto en seguridad social va a subir de esa manera. En definitiva, admitimos que va a haber un gasto, por supuesto, un gasto que no le llamamos gasto porque para nosotros es una inversión. Recordemos que estamos hablando de un derecho humano fundamental. No estamos hablando de... Pero esto parte de la base de que tenemos ya un sistema deficitario, ¿no? No, justamente. Yo voy a rebatir este tema del déficit porque está mal llamado el déficit. Porque la Constitución dice cómo se financia un sistema de seguridad social en nuestro país. Dice que hay aporte del trabajador, del patrón, hay 7 puntos del IVA, que eso no lo dice en la Constitución, eso se hizo luego por ley, y rentas generales. ¿Quiénes somos rentas generales? Somos nosotros mismos, que somos los generadores a la hora de utilizar los dineros de las empresas que orbitan en las empresas públicas de forma privada. Entonces somos nosotros mismos. El IVA también somos nosotros mismos. Entonces estamos hablando de que va a haber un incremento de erogación, sí, que está cuantificado y que no es lo que muchos mencionan, porque en esto de inflar los números somos fantásticos, salvo cuando tenemos que aumentar salarios, porque en Consejo de Salario todo viene a la baja, y sí, implica una erogación mayor. Bueno, es que de eso estamos hablando, porque por eso se discutió, entre otras cosas, la ley de reforma esta que terminó aprobándose a mediados de este año, por la evolución prevista de ese déficit, ¿no? Lo que va a pasar con el correr del tiempo. El economista Gonzalo Zunino, director de Zimbe, decía en una entrevista en Brecha en octubre, el 6 de octubre, de haberse mantenido el régimen jubilatorio anterior, el desafío del gobierno iba a ser aumentar la presión tributaria entre 3 y 4 puntos del PBI para sostenerlo. ¿Y cuál es el problema? Ahora, se suponía que esto se contenía con la ley y resulta que en caso de aprobarse el plebiscito, lo que nos están dando las cuentas, decía Zunino, es una trayectoria creciente de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años. Bueno, entonces, yo no sé, a mí me gustaría que le pregunten a Zunino si realmente los números le dieron bien, porque vuelvo a reiterar el 5% obligatorio de todos los nuevos trabajadores que van a ir directo a la SAFAP y que eso lo va a poner rentas generales. Usted, yo y todos los que nos rodean. Entonces estamos hablando de que hay una... Molesta la erogación de subirle a un jubilado que gana 17 a 21.000 pesos por mes, pero no molesta que el 5% de lo que se va para la FAP obligatoriamente desde 0 pesos de sueldo para todo nuevo trabajador desde el 1 de diciembre de este año, caja que integra Zunino porque es profesional, ¿verdad? Bueno, ahí no habría que revisar qué fue lo que pasó con las otras cajas, porque nosotros tenemos cajas como la notarial, que en una conciencia absoluta de que iba hacia a una posible complicación financiera se autorreguló en el 2019, y después tenemos a la caja profesional. A mi criterio, yo investigaría qué pasó con los fondos de la caja profesional, por ejemplo. Pero bueno, en principio se hace esta advertencia a propósito de el dinero de los trabajadores que habría que agregar todavía al presupuesto de seguridad social a partir de un cambio como este. Y dice que además hay un problema a corto plazo, porque eso que plantea es un horizonte de 50 años. A corto plazo dice
se te complica mucho la situación fiscal. Uruguay ya tiene una situación complicada con un déficit que anda hoy en 4% del PBI, que podría incluso aumentar el año que viene. Entonces, dice Zunino, tenés una situación actual que es complicada, y si la señal es que en el futuro las obligaciones del fisco van a aumentar de esta manera, es inminente que vengan las quitas de nota de las calificadoras de riesgo debido a una mayor desconfianza en la sustentabilidad fiscal del país y el consiguiente encarecimiento de la deuda. Al final del día, eso nuevamente te va a quitar recursos para pagar intereses, recursos que tendrían que ir a determinados servicios, ¿no? Servicios sociales en particular. Sí, se entiende claramente. Lo que yo quiero explicar, y me parece que es de resorte, es que el Banco de Previsión Social no solamente paga jubilaciones y pensiones, atiende al 95% de la población desde antes de nacer y hasta después de morirse, y que el otro 5% esté opinando en función de cosas que hacen mover al país realmente y una protección social que se envidia en América Latina preocupa un poco. Por otro lado, decir que a corto plazo, ¿a qué le llama a corto plazo? Porque el presidente del Banco de Previsión Social... ¿El próximo periodo de gobierno? No, porque en realidad yo escuché a Cabrera, el presidente del BPS, que habló el otro día de que el dinero que vendría en formato fideicomiso desde la SAFAP se acabaría en 14 años. ¿Eso es un corto plazo para quién? ¿Para una persona que tiene 60 años y capaz que a los 70 se enferma y fallece? ¿El corto plazo para qué? Porque después de la jubilación está la muerte. Y si no resolvemos los problemas en tiempo y forma, hay mucha gente que va a quedar colgada. Y son generalmente trabajadores pobres, no aquellos profesionales que han podido hacer su carrera fuera del país, que han tenido la oportunidad de pagarse posgrados, que sí, es muy loable y es muy valorable la opinión técnica. Ahora, cuando se trata de derechos humanos, no hay que pensar tanto en términos económicos, sino en términos sociales. Además, se plantea, si la reforma constitucional se aprobara, las cajas militar y policial no entrarían en el sistema mixto, tal cual se previó en la ley nueva, porque ese sistema directamente sería eliminado, ¿no? No habría un sistema mixto al eliminarse la SAFAP, ¿no? Y eso, dice Zunino, agravaría el déficit en esas dos cajas, un déficit que es muy problemático. Eso lo ha planteado, por ejemplo, a Evo. Yo de vuelta le preguntaría, yo no sé si no soy clara, cuando uno habla tiene que hablar con toda la información sobre la mesa. Y el hecho de que esas cajas sean deficitarias quiere decir que necesitan ayuda del Estado, ¿verdad? Yo ya dije que el BPS atiende al 95% de la población, o sea que estamos hablando de un 5% al que hay que salvar, ¿verdad? La pregunta es, si ya son deficitarias y Rentas Generales le va a dar la plata que le va a derivar a la SAFAP obligatoriamente, que es un 5%, desde Rentas Generales, ¿no sigue siendo deficitaria si el dinero sale de la misma bolsa? Que me contesten eso. Me encantaría que todas estas personas que se dedican a generar opinión en quien tiene que tomar la decisión de firmar o no firmar en función de un plebiscito, que es para los más vulnerables. Acá estamos hablando de la gente que menos tiene y estamos hablando de rentas vitalicias que a veces cobran 50 pesos las personas. Voy a lo que expone Zunino, dice... Otro problema, si se aprobara la reforma constitucional, es que no ocurrirían las correcciones previstas en los otros servicios previsionales estatales. Es decir, al eliminar el sistema mixto, tampoco se va a implementar en las cajas policial y militar. Entonces, la corrección del déficit de esas cajas, que producía la ley votada este año, se neutraliza. Por eso, al gasto en el BPS hay que sumarle el efecto de que la corrección de los déficits de caja policial y militar sea menor de lo esperado. ¿Por qué pasa esto? Porque la ley, esta que se votó, topea las jubilaciones del pilar de reparto. Eso no afecta a las jubilaciones bajas, pero las jubilaciones más altas, que son, por ejemplo, las que causan buena parte del déficit de la caja militar, pasan a estar topeadas. Por encima de ese tope, la persona recibirá lo que resulte de los ahorros de esa persona en su AFAP, y eso naturalmente contribuye a mejorar los números de ese servicio. ¿En qué año pasa eso? ¿A corto plazo? No. Eso no va a pasar a corto plazo. Este efecto de esta ley, la que se votó este año. Claro. Usted dice que esto no pasa a corto plazo. No, claro que no. Eso las formas de las leyes que son de seguridad social tardan como 20 años en mostrar la realidad económica de su funcionamiento. Lo mismo pasó con la ley de AFAP. Uh-huh. Por tanto, ¿por qué los cincuentones recién arrancaron el tema en el 2014? ¿Por qué fue? Porque allí se evidenció
que había un grupo de personas perjudicadas por la ley 16713. Ahora, en este país somos maravillosos porque hacemos una reforma de seguridad social que tuvo problemas de diseño, que tuvimos que recurrir a la ley 19.590 a crear este fideicomiso con estas condiciones de administración y pusimos a la misma persona a redactar la ley 20.130, que ya dijo que la ley tiene problemas de diseño. Entonces, nosotros estamos claros en que la ley 20.130 vino a profundizar la privatización del dinero de los trabajadores y a favorecer a las AFAP y a perjudicar a los trabajadores. Bueno, efectivamente una de las cosas que ocurren es que hay más sistemas que pasan a tener la componente de ahorro individual. Exactamente. Y por ese lado, dice Zunino, hay una ventaja. Claro, hay una ventaja desde el punto de vista de los números de esas cajas. Por ejemplo, las cajas policial y militar. 40 años le vamos a pagar el 5% por medio de rentas generales a esas cajas. 40 años, no es corto plazo. Entonces, lo que él señala es que, aparte de lo que ya había advertido de un crecimiento de 7 y 8 puntos en un horizonte de 50 años en el déficit del sistema, en lo que va a haber que agregarle al sistema, aparte, porque en esa cuenta no está este otro efecto relativo a las cajas policial y militar. Es igual a cero. Ese cálculo que hace Zunino es igual a cero. Porque en la medida que sigue saliendo de rentas generales, sigue siendo asistencia financiera del Estado. Que lo revise, que busque el artículo 249 de la 20.130, por favor. Porque quiero que salga y lo explique. Porque sinceramente, así como lo explica de manera tan contundente por la negativa, quiero que lo explique por la positiva también, porque en definitiva lo que estamos haciendo es sesgar la información. Y esto es claro y es concreto y es conciso. Va a la ley, se fija en el artículo y ahí lo tiene. Lo otro que quiero recalcar es que no terminaron de votar la 20.130, que tuvieron que votar la 20.209 para los cuarentones, porque ya sabían que se les venía el problema. Y acá dice claramente, el beneficiario... Dicho fideicomiso será del BPS el beneficiario. Fideicomiso se constituirá con la totalidad de los fondos acumulados y acá hay algo que llama la atención. La deuda generada, ¿sabe lo que es la deuda generada? Yo soy cuarentona y estoy pagándole a la FAP, obligada porque paso los 78.770 pesos, cosa que no sucede desde el 1 de diciembre. Quien entre a trabajar así gane 20.000 pesos va a tener que estar afiliado a una FAP aunque no quiera. Entonces, ¿qué sucede? La deuda generada es lo que la FAP a mí me resta por concepto de seguro de vida, porque hay que tener en cuenta que la FAP te cobra un seguro de vida y no te pregunta si tú lo querés. Y por otro lado, las comisiones que están entre un 18 y un 22%. Ese dinero que le sacan a mi 15% de Montepío desde la FAP, cuando el cuarentón hace la reversa del artículo 8 y vuelve al BPS, la FAP está obligada a devolver todo el dinero. Como que la FAP no le hubiese descontado nada. ¿Verdad? Entonces, claramente, cuando se hizo la ley de cincuentones, que se le sacó un 10% del capital de la gente, para mí ahí hubo cierto tono de... Ahí sí me parece que hubo apropiación del dinero de los trabajadores. Ahora, con ese término, usted está aludiendo a otra de las críticas. Exacto. A la de la expropiación. Bueno, vamos a detenernos en ese punto dentro de unos minutos. El PIT-CNT está desde hace un par de meses en campaña junto con otras organizaciones sociales para recolectar las firmas necesarias para habilitar a un plebiscito sobre un texto de reforma constitucional que promueve para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. Hoy estamos conversando en Perspectiva con Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el sindicato que tomó la delantera en esta materia, el sindicato que tuvo el papel más protagónico en la promoción de este texto. Quedaba picando otro de los temas que ha estado en discusión a raíz de esta papeleta de reforma constitucional. Expropiación, digamos, ¿no? El texto establece que las actividades de la AFAP tienen que cesar a los 24 meses desde la entrada en vigencia de la aprobación en las urnas de la reforma constitucional. En ese caso, las personas afiliadas a la AFAP se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el BPS con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Y además, dice el texto, se crea un fideicomiso. Esto leo textualmente: encomiéndase al Banco de Previsión Social
en carácter de fideicomitente a celebrar un contrato de fideicomiso de administración, el que se constituirá con la totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual creado por la ley 16.713. Sobre esta parte del proyecto, AEBU, por ejemplo, sostuvo que el PIT-CNT está convalidando una expropiación de ahorros que se encuentran en cuentas individuales. Pero bueno, también lo ha sostenido el constitucionalista Martín Rizo, también ha dicho esto el doctor Rodolfo Saldain. ¿Qué contesta usted, qué contesta el sindicato? Bueno, en esos términos es difícil contestar sin hacer un preámbulo inicial, ¿no? Yo creo que el término expropiación es un poco fuerte, porque expropiar significa que hay una razón de interés general y que se va a intermediar por una justa paga y creo que se refiere a bienes inmuebles, no se refiere a cuentas individuales en dinero. Por otro lado, hay que aclarar que están tratando de dejar claro que el dinero que está en la FAP deja de ser del trabajador, y esto no es así. ¿Cómo que no es así? Y claro que no es así. Es más, en el Banco de Previsión Social el dinero es más del trabajador que en ningún otro lugar, porque tiene la historia laboral donde le dice cada peso que le han pagado por concepto de qué, y en ese sentido es gráfico. No hay manera de que otro trabajador se pueda apropiar del aporte de uno que no es él. Porque mi historia laboral es mía. Y en la medida en que ese dinero pasa al fideicomiso, lo que pasa es el dinero. Ahora, para el cálculo de ese trabajador, todo ese dinero que tenía acumulado en la FAP se sumaría al aporte real del BPS de ese trabajador. La base de cálculo. A ver, lo que usted está diciendo es que esa persona, una vez que entrara en vigencia esta reforma, al momento de jubilarse, cobraría una parte de su ingreso equivalente a lo que habría cobrado de haber seguido existiendo la FAP. Mínimamente es lo que dice la papeleta, pero podría ser mayor inclusive. Usted dice que hay forma de por eso trazar. Desestimo totalmente de plano que puedan haber juicios, porque para que hayan juicios y que se ganen, la persona tiene que demostrar que hubo un perjuicio en su contra, ¿verdad? Pero usted dice que hay forma de trazar, de llevar la trazabilidad de ese dinero. Lo dice la papeleta. Hay forma de verificar que efectivamente a esa persona le va a tocar, llegado el momento del retiro, lo que le correspondía por la parte que estuvo depositada en los fondos de ahorro previsional. Usted sabe que el promedio de BPS hoy para una jubilación es de 32.000 pesos, ¿verdad? Y que el promedio para una FAP es de 7.600. Las personas aportaron lo mismo a ambos sistemas. ¿Cuál es la explicación real de que el BPS pague 3 veces más en el mejor de los casos? Porque en un 90% paga muchas veces más. Y está acá la gráfica, también se la voy a dejar para que la tenga presente. La explicación es la siguiente. BPS calcula en función de lo realmente percibido por el trabajador, del sueldo que realmente ganó el trabajador. Entonces allí se hace un cálculo real, que es lo que se llama una prestación definida. Las AFAP tienen lo que se llama la prestación indefinida, y se basa en el ahorro acumulado más la rentabilidad aplicada a la tasa de interés técnico y la expectativa de vida de la persona. Esos tres componentes conforman una manera de calcular la renta vitalicia de esta persona. ¿Qué sucede allí? Como yo me jubilo a los 60 y me calculan que voy a vivir 30 años, 40 años, se me divide el importe que tengo y eso es lo que va a resultar mensualmente que me va a corresponder. Ahora, la cosa es que obviamente hay un perjuicio para el trabajador,
porque si no, mientras que el BPS te paga 17.000 pesos por una jubilación mínima, hay gente que está cobrando 50 pesos. Entonces, si le pagué a los dos lo mismo, hay una cuestión de justicia social acá que no se está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque la forma de cálculo es diferente y porque lo que pretende el sistema es restarle responsabilidad al Estado, a un Estado protector que como derecho humano fundamental tiene que tratar a la seguridad social con el respeto y con la seriedad que merece y que amerita. Y uno no puede tener a un viejo que trabajó toda la vida ganando 17.000 pesos. Lo remarco y lo reitero porque parece que acá 17.000 pesos fuera mucho, no tampoco 21.000 lo es, pero seguimos discutiendo sobre lo mismo. Pero volviendo a la pregunta a propósito de que los fondos que hoy están en las cuentas de las personas en la SAFAP irían a parar a este fideicomiso. Sí, correcto. Dice la papeleta, el dinero que está en la SAFAP pasa a un fideicomiso que será creado por el BPS. Este fideicomiso estará a cargo de una persona pública que administrará las inversiones vigentes hasta que el plazo de las mismas se extinga. ¿Qué quiere decir eso? Que la SAFAP en este momento tienen contratos donde tienen dinero depositado o invertido y que a medida que vayan venciendo, yo qué sé, le presté a la Tahona, por ejemplo, que es uno de los que hace uso del dinero de los trabajadores para poder construir lujosas mansiones, un contrato a 10 años. Y bueno, una vez que pasen los 10 años se devolverá ese dinero al fideicomiso de forma paulatina, como lo hace el de los cincuentones. Bueno, ¿no? Esa es una precisión importante. No estamos hablando de 20.000 millones de dólares, ese es el fondo de ahorro previsional en su conjunto, pero no es dinero líquido, no es dinero que de un día para el otro puede pasar a ese fideicomiso. No, pero lo que sí va a pasar... Es dinero que está colocado de distintas maneras en inversiones, ¿no? Exactamente. ¿Entonces ¿qué? No, digo, para empezar, el BPS no lo va a poder usar. Bueno, pero los no todo ese dinero va a poder usar. Lo empiezan a usar el año que viene. Bueno, entonces lo que va a pasar es que en ese fideicomiso va a haber una especie de AFAP, va a haber una estructura parecida a la de una AFAP, administrando esos recursos que están invertidos. La papeleta lo dice, el Banco de Previsión Social tendrá que hacer la trazabilidad de los fondos garantizándole al afiliado que no haya pérdida ni menoscabo. Uh-huh. Va a haber un seguimiento, por supuesto que lo va a haber. Si no, me gustaría que me expliquen los de los creadores de la 20.130, qué van a hacer con esa agencia reguladora que crearon por ley, que también va a tener un directorio, que también va a tener personal a cargo, que también va a tener costos. Esos sí son costos para nosotros. No había necesidad de hacer ninguna agencia reguladora de ningún tipo, porque para nosotros, quien tiene las potestades de control, desarrollo y seguimiento de la seguridad social es el BPS por la Constitución de la República. La Constitución está por encima de todo. Sin embargo, crean una agencia reguladora que parece que va a tener cometidos similares a los del Banco de Previsión Social, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Vamos a ver otros de los temas que han estado en debate a raíz de este texto de reforma constitucional. Dice algunos de los mensajes que llegan desde la audiencia, la entrevista va demasiado rápido, hay temas que habría que profundizar. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que son varios los puntos incluidos en la reforma que está impulsando el PIT-CNT con otras organizaciones sociales. Lo vamos recorriendo. Vayamos, justamente porque el tiempo ya se acorta, vayamos a otras de las consideraciones. Ya quedó dicho que en uno de sus puntos la papeleta establece: las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Recordemos, esto deroga un artículo fundamental de la Ley de Reforma de las Jubilaciones que se aprobó ahora este año. ¿Por qué tiene que estar en la Constitución la edad jubilatoria? ¿Por qué tiene que estar? Porque ya lo dijo Martín Rizo en este mismo lugar, el mundo va hacia aumentar la edad jubilatoria de las personas por la expectativa de vida, porque vivimos más, y la verdad que en el Uruguay de hoy, mientras no se generen políticas públicas de empleo reales con salarios dignos y se siga asistiendo a la tercerización de los servicios, los trabajadores necesitamos una garantía que esté en la Constitución. Bueno, pero justamente, además, por lo mismo que usted acaba de decir, la realidad marca que a medida que se extiende la expectativa de vida, se puede seguir trabajando más
más años. Bueno, sí. Entonces, ¿que hay que estar modificando la Constitución cada tanto para atender esa realidad cambiante? No, porque el 60 años es una base. Acá la realidad indica que el trabajador se jubila en promedio a los 64 años. Sí, pero acá se pasa a consagrar que a los 60 años ya existirá el derecho. ¿Sabe lo que sucede? Que yo hoy con 60 años de edad... ¿Y eso vale para edad, hoy? ¿Vale dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? Pero yo hoy con 60 años de edad y 30 de trabajo, me pagan el 55% de asignación computable. Con 65 y 30 me van a pagar 45 cuando me toque jubilarme con esta nueva reforma. ¿Es lógico y es correcto que pague 5 años más y cobre 10% menos? ¿Es justo que le di 5 años más de mi vida al mercado de trabajo y tenga que cobrar menos? Pero la pregunta era, ¿por qué tiene que estar esto en la Constitución? La interpretación que se puede hacer es que ustedes no tenían otra herramienta. Como no se podía ir a un referéndum, un derogatorio de la ley, lo que optan es poner esto en la Constitución, pero genera una rigidez enorme. Pero ¿y por qué lo ponemos en la Constitución? Porque no han leído la ley 20.130, que dice que queda abierta la posibilidad del estudio de la expectativa de vida y que a medida que se vaya modificando, la edad puede ser 65, 67, 70, 71 o 99. Entonces nosotros tenemos que ponerle un tope, que no quiere decir que la gente no pueda seguir trabajando. Lo que quiere decir es que puede tener la libertad. Tanto que hablan de la libertad responsable y de cuando yo no entiendo, cuando le damos la oportunidad de ser libres y poder retirarse a los 60 años, lo ponen como un corset a la Constitución. No, en realidad es la base. Si quiere seguir trabajando, puede. Otra consecuencia de la que se ha hablado en torno a este punto. Esta propuesta vuelve inviable el salvataje previsto para la caja bancaria, que incluye el aumento de la edad de jubilación a 65 años en una solución votada por AEBU, acompañada por el propio sindicato. También volvería inviable la reforma prevista de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Entonces, ¿cómo ve este efecto? Y bueno, este efecto es las personas, en ese sentido puede haber quedado muy amplio. Lo que sí queremos aclarar que nosotros allí pusimos causal común. En ese marco lo que hicimos fue darle un aliciente, por decirlo de algún modo, y que no quede tan cerrada la papeleta. El decir causal común implica que puede haber otro tipo de causales. Entonces también le dimos alguna salida que por medio de las paramétricas se pueda llegar legislativamente a otros resultados. Este es un pequeño cambio que ustedes hicieron en el texto, ¿no? Fue a propósito. Sí, porque al principio decía... Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 de años. Después pusieron común. A la causal jubilatoria común. Correcto. Para terminar, en la reforma se establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Bien. AEBU, por ejemplo, marcó que este mecanismo podría estimular el uso del salario mínimo como variable de ajuste del gasto en seguridad social, deteriorando las condiciones salariales de los trabajadores. Bueno, allí lo que tengo para decir que un sindicato se exprese en esos términos... Un gobierno podría manipular, entre comillas, la evolución del salario mínimo para cuidar el gasto en seguridad social. Bueno, la fortaleza de los sindicatos tendrá que prohibir que eso suceda o de algún modo militar para que no ocurra, ¿no? Y por otro lado, desmitificar una cuestión que se venía planteando como asegurada, que era que los jubilados iban a terminar cobrando más que los trabajadores activos porque el salario mínimo era 21.107. Se ve que la persona que lo dice no tiene claro que el salario mínimo es un cálculo base para después la negociación colectiva determinar el laudo por rama de actividad. Nadie cobra 21.107 nominales en este país porque cada rama de actividad tiene su negociación colectiva propia y aunque tenga los descuentos, yo estuve mirando todas las negociaciones de rama y el que cobra menos cobra 25.470 pesos. Por tanto, no se corresponde con la realidad de lo que algunos manifiestan. Y lo de manejar el salario mínimo, bueno, eso también va a ser qué tan permisivo sea el pueblo uruguayo con la pata política que lo representa, con el espectro político, en este sentido, ¿no? Vamos a seguir dejando que el sistema representativo pase por encima una necesidad popular del conjunto de la clase organizada. Me parece que tenemos que poner las barbas en remojo y defendernos a nosotros mismos, ya que por lo visto no hay nadie que esté dispuesto a defendernos en lo más macro del salario, ¿no? En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Para ir cerrando por hoy,
quiero dejar algún minuto para la discusión sobre los juicios que puede llegar a enfrentar el Estado si esta reforma constitucional se aprueba. Por un lado, reclamos de trabajadores afiliados a AFAPs. Por otro lado, reclamos de las propias AFAP, que se cerrarían, ¿no? Dice AEBU, en cuanto a la afectación del derecho de propiedad, debería existir una indemnización justa y previa a los afiliados, según lo establece el artículo 32 de la Constitución. Ninguna disposición propuesta deroga a estos efectos dicha norma constitucional. ¿Ustedes qué dicen con respecto a los reclamos que puedan hacer los trabajadores? Y bueno, que hagan el reclamo, que hagan el juicio, y si se ven perjudicados, ganarán el juicio. Nosotros creemos que no, porque la papeleta es lo suficientemente clara y contundente cuando habla de que no habrá pérdida ni menoscabo, ¿no? Y después, en cuanto a las propias instituciones, dice AEBU, las AFAP de origen transnacional podrán realizar juicios de indemnización y lucro cesante fuera del país, reclamando indemnizaciones que pueden incluir todo el monto de comisiones previstos de cobrar por sus afiliados hasta que generen el retiro. Bueno, la OIT ha elaborado sendos documentos donde dice lo contrario. Nosotros le vamos a dejar acá a ustedes el manual que nosotros hicimos como las preguntas fáciles, ahí lo tienen contenido. En realidad, de 30 países que tenían AFAP, 18 revirtieron su sistema total o parcialmente, y las AFAP no hicieron ningún juicio en ningún caso. Las embajadas con las que contactamos nos dejaron claro que no era un camino viable y que no tenía sentido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Porque el dinero es de los trabajadores. No, el dinero es de los trabajadores, pero la AFAP es un negocio aparte y ese negocio queda liquidado de un día para el otro, ¿no? En la medida en la que uno no le prohíbe el derecho de la empresa de ejercer una actividad comercial general, lo único que le está pidiendo es que no trabaje más con el dinero de los trabajadores, que es de los trabajadores, pero las AFAP tienen otras actividades a realizar. Por ejemplo, podemos nombrar cualquiera, sabemos todos que son pólizas de seguro. En muchos casos. No le estamos prohibiendo el derecho a la empresa de ejercer su actividad económica. En general, lo que estamos pidiendo es que no se lucre más con el dinero de los trabajadores, que es de los trabajadores. El texto dice, deberán cesar dentro del plazo que fije la reglamentación las actividades de las administradoras de fondos de ahorro previsional. Y bueno, justamente, dicho plazo en ningún caso podrá exceder. De ahorro previsional. Solo lo de ahorro previsional. Sí, en ese contexto, sí, claro, en ese contexto tienen otras actividades que no son de ahorro previsional. Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con el desarrollo de esta argumentación y con la respuesta al debate que se ha ido instalando. Capaz que lo conveniente ahora en los próximos meses o próximas semanas es justamente organizar espacios donde estén las dos posturas, ¿no? Sí, claro. Intercambios. Sí, claro. Enriquece mucho el saber de la gente y el interés, sobre todo, sobre el tema, porque nos parece que transversaliza a toda la sociedad y es muy importante, y no se trata de temas de político-partidarios, sino de temas sociales que son de resorte. Seguimos entonces con este tema en agenda.